Capítulo 1. El estudiante de intercambio y el militar retirado. Santiago. El extenso campus universitario en el extremo sur de la ciudad, donde la clase media apenas resistía los fríos inviernos de junio en Santiago, provocó en Ian una punzada de nostalgia. La lluvia persistente y las temperaturas hostiles le recordaban Pentonville, en Londres, otro suburbio gris de esos que se niegan a ser olvidados. Las viejas fábricas aún se alzaban como esqueletos, esperando su turno para convertirse en lofts o centros comunitarios modernos, como si el tiempo negociara con el progreso. El nuevo edificio donde tomaba sus clases no conservaba rastro del antiguo centro comercial, nombre que los estudiantes habían dado con afecto a la Escuela de Economía y Administración. Las palmeras del vestíbulo habían desaparecido, junto con la vibra improvisada de negocios estudiantiles. Lo que quedaba era una reputación internacional suficiente para que Ian Curtis eligiera pasar allí su último año académico. Aunque si era sincero, fueron más el presupuesto limitado y su afición por los picos nevados lo que lo trajo hasta esta tierra extraña. Había leído los diarios de Darwin con una fascinación casi infantil, sumado a la idea de aprender otro idioma, mientras se perdía en paisajes andinos, le parecía una alternativa interesante para salir de su rutina londinense. En su día a día, compartía clases con un grupo diverso y energético, nacionalidades, acentos, historias cruzadas. En las noches, esa mezcla estallaba en fiestas, discusiones, cenas improvisadas. Le gustaba esa calidez inesperada, los abrazos, la risa fácil, la forma en que los desconocidos lo trataban como si ya lo conocieran. Por otra parte, su piso compartido era pequeño, pero suficiente. La cercanía al campus le permitía ir en bicicleta, salvo en mañanas lluviosas como esta, cuando optaba por el metro. Le recordaba a Londres, aunque con menos reglas y más ruido. Con su altura y su barba rala, destacaba inevitablemente. Eso no parecía molestarle. De hecho, a menudo le servía para iniciar conversaciones, como esa mañana cuando las vio subir al vagón. Raquel Silva, estudiante de programación, ojos claros, rubia, con un aire de inocencia juvenil. Trabajaba cerca del coworking donde él daba clases informales de inglés para principiantes. Ya habían cruzado saludos antes, pero esta vez la conversación fluyó con naturalidad. Él se arriesgó. ¿Tenéis plan para el viernes en la noche? La pregunta salió con un acento incierto, como si tropezara en su boca. Ella sonrió, no tanto por él, sino por el intento. Sí, dijo al fin, con un tono suave, pero puedes acompañarme si quieres. Es una fiesta en la Asociación de Jóvenes Socialistas. Casi nadie habla inglés, pero te puedo ayudar con algunas traducciones. Aunque la verdad, tu español ha mejorado bastante, Ian. Felicitaciones. Gracias, Raquel. Tu inglés, como siempre, es excelente, dijo Ian, devolviéndole la sonrisa. Cuando el tren se detuvo, se hizo a un lado para dejarla pasar. El aire frío lo golpeó con fuerza al salir, pero le gustaba esa sensación. Estaba lejos de casa, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que algo importante estaba sucediendo y que lo marcaría para el resto de su vida. Las noches de viernes en la bulliciosa capital siempre eran una aventura, incluso en pleno invierno. El centro de Santiago cobraba vida mientras la última luz del día se extinguía. Multitudes salían apresuradas de sus oficinas, ansiosas por escapar de las calles de alta criminalidad antes de que cayera la noche. La energía era, a la vez, estimulante e inquietante. Ian, consciente de los riesgos, pero sin mostrarse particularmente preocupado, esperaba en una esquina, junto al edificio del movimiento socialista. Era un tipo grande y eso le daba cierta seguridad, aunque ni su tamaño evitaba que mirara por encima del hombro de vez en cuando. Cuando Raquel apareció con su grupo,
riendo y charlando, Ian soltó el aire sin darse cuenta. Con un saludo rápido lo invitaron a entrar. La calidez del lugar contrastaba de inmediato con el caos exterior. Un salón amplio, iluminado con luces tenues, los recibió. El grupo se dispersó saludando a conocidos. Raquel, sin soltar su copa, tomó del brazo a Ian y lo llevó hacia un rincón donde se reunía un pequeño grupo. «Este es Ian», lo presentó en español, con una sonrisa. «Un gringo de intercambio, recién llegado de Inglaterra». Bastó eso para incluirlo en la conversación. Quizás pensaban que no entendería mucho. Ian sonrió, captando algunas frases. No era la primera vez que lo subestimaban. «Nuestro gobierno no está dando el ancho, por la chucha», soltó uno de los jóvenes. El tono cortante captó la atención de Ian. La frustración era clara, aunque el lenguaje, tan rápido y local, le exigía atención. «Y si no cumplimos el programa de gobierno», continuó el joven, «nos van a sacar cagando. Otra revolución como la de octubre y chao». Ian se concentró. Raquel lo miró de reojo, evaluando si seguía el hilo. Él asintió, inseguro, pero agradecido. Minutos después, ella lo tomó de la mano y lo condujo a una terraza donde corría aire glacial. Varios fumaban y bebían vino caliente. «Navegao», como decían todos con entusiasmo casi ritual. Ian saboreó el calor del vino y también la cercanía de Raquel, cuyo cuerpo casi rozaba el suyo. No necesitaban más excusas para quedarse allí. «He estado pensando en lo que decían antes, sobre la Revolución Rusa de Octubre», dijo Ian, serio. Raquel soltó una carcajada inesperada, casi derramando su copa. «No, Ian», rió. «Hablaban de nuestra Revolución de Octubre. Fue en 2019. Más de 1 millón de personas protestando en todo Chile por un nuevo contrato social». Su voz fue bajando hasta volverse grave. «Muchas personas sufrieron. No es algo que tomemos a la ligera». El comentario lo golpeó, pero no lo alejó. Como buen británico, cambió de tema sin pensarlo demasiado. En lugar de retirarse, se acercó un poco más, fijó la mirada en sus ojos y dejó que el frío justificara la calidez del gesto. El viejo edificio en el barrio Lastarria, situado frente al río Mapocho, soportaba las temperaturas bajo cero de aquella mañana con silenciosa resistencia. Su principal atractivo, un anticuado sistema de calefacción central, era una reliquia de una época en que este sector, enclavado cerca del Museo de Bellas Artes y de lo que alguna vez fue un hermoso paseo forestal, representaba el pináculo de la elegancia santiaguina a principios del siglo pasado. Hoy, como una dama envejecida pero digna, el edificio aún conservaba su estilo. Su fachada desgastada y sus detalles arquitectónicos, aunque deteriorados, guardaban los recuerdos de una era distinta, manteniéndose como un testimonio orgulloso del esplendor perdido del centro de la ciudad. Sin pensarlo demasiado, el capitán retirado del ejército, Felipe Correa, comenzó a caminar rápidamente desde su departamento hasta su oficina gubernamental, cerca del Palacio de la Moneda. El viento frío golpeaba su rostro recién afeitado mientras repasaba mentalmente los pendientes que lo esperaban en el Departamento Civil de Contrainteligencia, donde había sido recientemente asignado. Al principio, se preguntó qué error lo había llevado hasta ese rincón olvidado del aparato estatal. Pero a pocas semanas de haber asumido el cargo, comprendía la verdadera importancia del trabajo que allí se realizaba. También empezaba a aceptar una verdad más incómoda, que la discreción absoluta era esencial, incluso con amigos, incluso con su propia familia. A pesar de su comportamiento sereno y controlado, pocas personas habrían adivinado que algo lo inquietaba aquella mañana. A juzgar por su paso firme y su porte, parecía en control absoluto de su nueva función. Sin embargo, Felipe aún luchaba por adaptarse a las exigencias morales del puesto.
El desapego calculado, la disposición para operar en zonas grises, la vigilancia permanente. Todo chocaba con partes de sí mismo que no estaba dispuesto a abandonar tan fácilmente. Como eres nuevo aquí, te iniciaremos con algo sencillo, alineado con tu experiencia, le había dicho la directora del departamento, con un tono cortante y eficiente. Sabemos que pasaste algunos años en Londres cuando tu padre era embajador. Él no respondió. Sabía que ella, Angélica Christie, era parte del comité que evaluaba cada expediente antes de asignar responsabilidades. Aún así, hizo un esfuerzo por parecer comprometido con la charla informal que ella le ofrecía. Creemos que podrías comenzar con una revisión de los archivos sobre la delegación británica. Continuó, neutral. Como sabrás, MI6 tiene presencia en prácticamente todo el mundo, incluso en países tan lejanos como el nuestro. Por principio, debemos seguir de cerca cualquier actividad sospechosa, ya sea política o económica, local o regional. Le entregó entonces una hoja mecanografiada con instrucciones para navegar por la base de datos del departamento. Luego añadió, sin cambiar de tono: mira si puedes identificar algo nuevo, algo que hayamos pasado por alto. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Mientras Felipe caminaba aquella mañana hacia su oficina, seguía recordando la conversación. Había algo en ella, en Angélica, que no podía ubicar con precisión. No era solo la asignación, era algo más persistente, algo que vibraba debajo de la superficie. Ella imponía presencia sin duda, alta, atlética, con un aire natural de autoridad. Probablemente en sus 40, se movía con la seguridad de quien lleva años dominando el lenguaje de la formalidad institucional. Sus palabras eran medidas, su vestimenta impecable, intimidante e intrigante a la vez. Felipe sabía que no debía entretener esos pensamientos. No era un hombre que se distrajera con facilidad. Sus años en el ejército le habían enseñado a dominar sus impulsos. Aún así, había algo en ella. Tal vez la manera en que lo observaba de reojo mientras hablaba, o como sus palabras parecían probarlo sin darle importancia. Tal vez simplemente era él cambiando. Sacudió la cabeza y respiró hondo. No había espacio para fantasías, no con un informe que debía terminar. Buenos días, señorita Christie. Espero que el frío no haya sido demasiado esta mañana, dijo Felipe cuando ella llegó, puntual como siempre. Su abrigo gris, a medida, junto a las botas altas, resonaban suavemente en el suelo de madera. Irradiaba elegancia sin esfuerzo. «Hola, Felipe. Llámame Angélica, como todos aquí», respondió con una sonrisa breve. Su tono era cordial, pero sin espacio para objeciones. «Pareces listo para la batalla. ¿Será la energía de tu caminata matutina?». Antes de que Felipe pudiera responder, ella cambió el ritmo de la conversación. «¿Cómo va el informe?». «Por supuesto, Angélica. Ya revisé los archivos de la Embajada Británica. Solo hay un nombre que me llamó la atención: la nueva analista del área de comercio». Angélica se ajustó las gafas, mirando rápidamente el archivo en su computadora. Con los lentes puestos, su expresión se volvió más distante. «Es hermosa y muy joven», comentó, sin inflexión. «Puedo ver por qué te llamó la atención. Pero hasta ahora, nadie ha señalado esa sección como fachada del aparato de inteligencia. La verdad es que, aparte del agregado militar, no tenemos nada concreto sobre operaciones británicas aquí». Hizo una pausa breve, luego se reclinó, quitándose las gafas con un gesto suave. «Supongo que no haría daño indagar un poco más. Entonces, ¿cómo planeas hacerlo?». Su mirada se sostuvo en la de Felipe, evaluándolo con precisión calculada. «Pensaba presentarme en el evento comercial de mañana en la embajada», dijo él, algo tenso. «Será una buena oportunidad para observarla de cerca, ver si es solo un analista o algo más. ¿Qué opinas?». Angélica pareció medir su respuesta por un segundo más de lo necesario. Luego sonrió apenas. «Me parece una excelente idea, Felipe. Felicitaciones». La aprobación lo tomó por sorpresa. «Solo recuerda mantenerte general sobre tu rol y no hablar demasiado de ti. Sé amable, sé rápido y, sobre todo, confía en tu instinto».
Sus ojos verdes lo atraparon por un instante. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. Felipe sintió el calor subiéndole al rostro y desvió la mirada. No estaba seguro de qué lo había desestabilizado más, su aprobación o su presencia. Angélica se puso de pie, recogió sus papeles, alisó la falda con naturalidad y se preparó para marcharse. «Buena suerte», dijo, con ese mismo tono preciso que no dejaba nada al azar. Felipe la observó salir. El eco de sus pasos y el perfume discreto que dejó atrás persistieron unos segundos. Luego volvió la vista a su pantalla. Tenía un informe que terminar y un presentimiento que no lograba sacudirse.